Buenas tardes a todos. Gracias, Paulo, por haber aceptado la posibilidad de conversar con nosotros esta tarde. El doctor Paulo Caramelli estudió en la Universidad de San Pablo y obtuvo el PhD en Ciencias Neurológicas en la Universidad de Montreal, en Canadá. En este momento, en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, es profesor de Medicina Interna, es coordinador de investigación de neurología cognitiva, es jefe del servicio de neurología y es coordinador del programa de residencias. Es supervisor del programa de posgrado en neurología en la Universidad de San Pablo. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Brasileña de Neurología, fue presidente del 27 Congreso Brasileño de Neurología, al que asistieron miles de personas. A nivel internacional está en el estudio de alteraciones neurocognitivas de la Organización Mundial de la Salud. Es jefe editor de una revista que es el órgano oficial de la Academia Brasileña de Neurología, es editor también del European Journal of Neurology, es miembro honorario de la Academia Francesa de Neurología, es investigador de numerosos proyectos y es un referente mundial en neurología. Ha visitado el Uruguay, como él mismo dijo, muchas veces, ha sido invitado por el doctor Salamano, ha colaborado en trabajo con el doctor Quetzoyan. En fin, es un local de alguna manera en el Uruguay. Y finalmente, creo que una de las cosas para hacer notar es que el doctor Caramelli es un activo promotor de la enseñanza médica y de la ciencia en Latinoamérica. En este momento de COVID, donde todos hablamos del virus, creo que es refrescante escuchar de otro problema gravísimo en Latinoamérica, que son las demencias. Paulo, bienvenido. Muchas gracias. Una vez más, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina de Uruguay por esta invitación y agradezco también a Ricardo por la indicación de mi nombre para esta actividad, para esta charla. Como le decía a la doctora Lago, es una lástima que no sea algo personal, presencial, pero estoy a disposición para en el futuro, cuando la situación vuelva a la normalidad, encontrarles personalmente en Montevideo para otra presentación, para alguna discusión. Para mí es un honor y un placer, pues que, como decía al inicio, tengo familia en Uruguay, en Montevideo, y tengo amigos, y uno de ellos es justo el doctor Picardo, que es un neuropatólogo, un investigador de grande importancia, que cuando presidí el Congreso Brasileño de Neurología en Brasil en 2016, vino acá para ser uno de los conferencistas. Así que es un placer estrechar los lazos de nuestros países, de nuestras comunidades académicas. Les voy a presentar en español. Mi español no es muy bueno, sobre todo para una charla científica, pero voy a dar mi mejor para que sea comprensible. En las diapositivas, los slides están en inglés. El tema que propuse es un tema dentro de mi línea de investigación en los últimos 25, 30 años, que es un tema muy interesante, muy importante para mí. Y pensé en algo que podría ser interesante para los académicos, que entiendo que hay expertos de distintas áreas de la medicina. Así que la demencia puede ser comprendida hoy como un problema que interesa a todas las especialidades médicas, una vez que es un problema muy común en la práctica clínica y desde un punto de vista epidemiológico. Esto es el sumario de mi presentación, perdón. Voy a hablar muy rápidamente de Latinoamérica en números, algo que conocemos muy bien. Después, presentar algunos datos de la epidemiología de demencia en Latinoamérica.
hablar un poco de factores de riesgo y de aspectos genéticos. Después hablar un poco sobre el conocimiento de la demencia por los clínicos generales y por el público, por la población en general, los costos de la demencia y intentar dejar algunas conclusiones al final. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Está clara la transmisión? Totalmente. Perfecto, gracias. Yo mandé a la secretaria de la académica hace 2 días el archivo de este artículo, que por coincidencia salió publicado hace una semana, 10 días, en que revisamos un poco los temas generales de interés que voy a tratar aquí. Así que me parece una bibliografía que puede ser interesante como para envasar la presentación y los datos que les voy a presentar. Muchas de las informaciones que voy a presentar a ustedes están en este artículo y algunos aspectos adicionales. Bueno, cuando uno compara Latinoamérica con Estados Unidos y Canadá, se verifica que desde un punto de vista geográfico, el área de los dos continentes, si podemos decir así, son muy similares, un poco mayor Estados Unidos y Canadá que Latinoamérica. Pero cuando se mira la población, se ve que la población en Latinoamérica es casi el doble de la población de Estados Unidos y Canadá. Es una población que crece a una tasa más rápida, mayor por año que Estados Unidos y Canadá. Y aunque la población de personas mayores con 65 años o más sea del 9% hoy, este número, esta tasa relativa está creciendo también rápidamente una vez que la expectativa de vida aumenta y la tasa de natalidad, de fecundidad, reduce en nuestro continente. Y hoy la expectativa de vida al nacimiento en Latinoamérica, el promedio de 76 años, y en Estados Unidos y Canadá 80 años. Entonces nos aproximamos rápidamente de los números de estos países más desarrollados. En relación a los indicadores demográficos y socioeconómicos, ahí las diferencias son más importantes. El promedio de la escolaridad en 2015 en Latinoamérica era de solo 8 años contra 13.5 años en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá más específicamente. El rendimiento en nuestros países es mucho menor que Estados Unidos y Canadá, como pueden ver. En Estados Unidos 4 veces más mayor, en Canadá 3 veces mayor do que en nuestros países. Y el crecimiento acá, en datos de 2017, es menor de lo que se observa en los países que menciono. Y otra característica son los gastos públicos y privados con salud. Y esto es una de las razones por las cuales la salud en Estados Unidos y Canadá, aunque tengan problemas también, está en una situación mejor porque tiene un aporte no solo absoluto, pero también relativo, como ven ustedes, mayor que en nuestros países. Y finalmente, para concluir la cuestión demográfica, estos números sociodemográficos de nuestros países, les presento la situación de distribución del rendimiento de las familias en Latinoamérica. Y seguramente muchos de ustedes conocen el índice Gini, que es una medida que evalúa la distribución, si es una distribución más homogénea o muy desigual, y cuanto más el Gini se aproxima de 0, es una distribución muy igualitaria, no hay tantas divergencias entre las personas. Y 100 es una desigualdad muy importante. Como miran ustedes, son datos del Banco Mundial desde hace pocos años,
de 15 países latinoamericanos están entre los 40 con el índice Gini más bajo, entonces con distribución de rendimiento más desigual. Lamentablemente para mí, Brasil es lo que está peor, en lo cual la desigualdad es mayor, pero muchos otros países están ahí. Y para una situación mucho mejor vive Uruguay, que tiene un índice Gini de 37, está aquí entre Estados Unidos y Canadá. Como ustedes saben, una situación mucho menos desigual de lo que experimenta Brasil y tantos otros países latinoamericanos. En este escenario se insere el problema de la demencia y hace algunos años publicamos este artículo que creo que fue un artículo importante para poner en el escenario científico un conjunto o la combinación de datos de estudios epidemiológicos de base poblacional de Latinoamérica. Y en esta época teníamos 8 estudios de base poblacional en 6 países: Uruguay, Chile, Brasil con 3 estudios, Venezuela, Cuba y Perú. Claro que son estudios que tienen algunas diferencias metodológicas, pero nos permitió comparar y combinar las prevalencias, las tasas de prevalencia en general, por edad, por sexo, por escolaridad. Y cuando combinamos estos datos, miramos que la prevalencia de demencia en estos países latinoamericanos, en personas con 65 años o más, es del 7,1%. Entonces, alrededor del 7% de las personas en nuestros países. Importante decir que el estudio de Uruguay, que tuvo como investigador principal el profesor Carlos Quetzoyan, que probablemente muchos de ustedes conocen, fue un estudio muy importante de todas las edades, no fue solo un estudio de personas mayores y de distintas enfermedades neurológicas. Fue publicado en la prensa uruguaya, pero en la época la prensa uruguaya no era indexado y fue un estudio que no tuvo la visibilidad o la difusión que merecía. Así que fue algo muy importante para nosotros tener la posibilidad de integrar los datos de Uruguay en este estudio de colaboración. Algunos años más tarde, el grupo de Martin Prince en Inglaterra y colaboradores hicieron una metaanálisis con los estudios disponibles y ahí tenemos un dato un poco distinto, pero también preocupante, de una prevalencia de demencia en personas con 60 años o más en Latinoamérica del 8,5%. Como miran ustedes en esta figura, Latinoamérica es la región del mundo donde la prevalencia es la más alta. Entonces esto es algo que ya explica un poco la preocupación y el desafío de este problema en nuestros países, ya que es un problema muy frecuente. Y finalmente, hace un año, Sánchez y colaboradores, un grupo de Colombia, hizo una revisión sistemática de estos estudios, de nuevos estudios, y llegó a 11% de la prevalencia de demencia en personas con 65 años o más. Y estos autores pudieron analizar también algunos datos adicionales y vieron que la prevalencia es más alta en las mujeres y más alta en la región urbana en comparación con la región rural. Entonces, si uno toma como base estos estudios y considera, por ejemplo, una prevalencia conservadora del 10% en personas con 65 años o más, el número de individuos, de personas con demencia en Latinoamérica, hoy sería algo como 5,8 millones, casi 6 millones de personas, un número absoluto muy grande, muy preocupante, muy desafiador para cada uno de nuestros países para cuidar y ofrecer una buena atención de salud.
Otro dato importante, además de la cuestión de la prevalencia total, es cuando se analiza la prevalencia por diferentes edades. Y un dato que resultó sorprendente en este estudio latinoamericano del 2009, de los 8 estudios, 6 países, un dato interesante e importante de este estudio, cuando uno evalúa la prevalencia de demencia según las distintas edades, mira que las personas adultas mayores más jóvenes, con edad entre 65 y 69 años, en Latinoamérica la prevalencia en esta edad es de 2.4%. Y en la revisión sistemática de estudios en Europa es solo de 1.2, la mitad. Entonces, este es un dato muy preocupante. Tenemos una prevalencia que es la más alta del mundo, y la demencia llega más temprano en nuestro continente en comparación, por ejemplo, con Europa, como muestra esta tabla. Entonces, ¿cómo explicar la prevalencia más alta de demencia y también la manifestación más precoz de la demencia en Latinoamérica? Y aquí les presento 2 o 3 conjuntos de datos que sería interesante evaluar. ¿Me escuchan bien ahora? Bien. Ok. Que serían factores demográficos y factores ambientales y factores genéticos. En relación a la demografía, podemos considerar 4 aspectos. La baja escolaridad, que contribuye para lo que se denomina una baja reserva cognitiva. Un nivel socioeconómico bajo, que contribuye para una baja reserva cerebral. Inversiones más bajas en la salud, entonces peores programas de salud pública, de atención a la salud, sobre todo en nivel primario. Y finalmente, una alta prevalencia de enfermedad cerebrovascular o de otros problemas de salud. Voy a discutir 2 de estos puntos, la cuestión de la baja educación y la cuestión de prevalencia alta de enfermedad cerebrovascular y de otras enfermedades. En relación a la baja escolaridad, sabemos que la baja escolaridad es un marcador también de un nivel socioeconómico más bajo, sea del nacimiento hasta el envejecimiento. Estas personas con baja escolaridad, según muchos estudios, tienen menos acceso a atención a la salud a lo largo de toda la vida. Y finalmente tienen una reserva cognitiva más baja, manifiestan más temprano los síntomas cognitivos de la demencia por no tener la sinapsis y las estrategias cognitivas resultantes para enfrentar los síntomas de las enfermedades en sus fases iniciales. Entonces, la cuestión de la escolaridad y sobre todo del analfabetismo, uno puede mirar este mapa y ve que la situación de Latinoamérica no está tan mala. El 90 a 100% de los países en Latinoamérica, salvo algunas excepciones, tienen una tasa de alfabetización alta, del 90 al 100%. Mucho mejor, por ejemplo, que la situación en África. Pero si uno mira específicamente la tasa de alfabetización en personas mayores, aquellas que tienen mayor riesgo de demencia, ve que la situación es distinta. Entonces, aunque en el promedio de Latinoamérica la tasa de alfabetización es del 94% en nuestro continente, entre las personas mayores con 65 años o más es de 79%, mucho más baja.
Entonces tenemos lamentablemente una tasa de analfabetismo aún elevada entre los ancianos de nuestro continente, que propicia una baja reserva cognitiva, peor acceso a la salud y mayor riesgo de demencia. Y esto se confirma cuando miramos nuevamente el estudio de los 6 países latinoamericanos, cuando comparamos para los países que tenían datos disponibles. Miren que Uruguay no está aquí porque el analfabetismo no es un problema en Uruguay, pero para Cuba, Chile, Brasil y Venezuela y Perú, la prevalencia de demencia entre personas analfabetas fue de 15.6%, 15.7%. Y entre las personas alfabetizadas, 7.2%. Entonces, mira que hay una diferencia muy grande, el doble de la prevalencia de demencia entre personas analfabetas y, como decíamos, 11% o 21% de las personas mayores en Latinoamérica son analfabetas. El segundo problema que mencioné, que puede explicar entonces la mayor prevalencia de demencia en nuestros países, es la cuestión de las enfermedades cardiovasculares y sobre todo cerebrovasculares y otras enfermedades. Si uno mira y compara, por ejemplo, presión alta o diabetes, ve que en nuestros países la hipertensión, sobre todo, sea en hombres que en mujeres, es mucho más alta que en Estados Unidos y Canadá. Y también el diabetes, la prevalencia es más alta en nuestros países que en los países de América del Norte. Aunque la cuestión del alcohol y del tabaco no sea un problema, pero sí, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo importantes para enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, son problemas muy prevalentes y mal controlados en nuestros países. Y aquí les doy dos ejemplos de cómo esto se comporta, de 2 estudios distintos hechos en Brasil. Este primer estudio hicimos algunos años, es un estudio de base poblacional en una ciudad de 40.000 personas, donde evaluamos 51% de las personas con 75 años o más. Fueron en el total 639 personas, de las cuales 177 fue posible hacer una muestra aleatoria, randómica. Hicimos un examen de resonancia magnética en un aparato de alto campo magnético, 3 Tesla. El promedio de edad de esta población, 79 años. Y cuando evaluamos la presencia de lesiones indicativas de enfermedad vascular de pequeños vasos cerebrales, 98% de la muestra tenían algún grado de enfermedad cerebrovascular. Y casi 1/3 una enfermedad cerebrovascular grave, intensa. Y hubo claramente una asociación entre la enfermedad vascular cerebral isquémica y daño cognitivo, deterioro cognitivo y también hipertensión. Vean que en un estudio de base poblacional con resonancia magnética se ve que es un problema muy, muy frecuente. Y el segundo estudio tiene una cara distinta, es un estudio hecho por colegas de la Universidad de San Paulo, donde ellos tienen un banco de cerebros muy largo, y en esta publicación de 2017 evaluaron 1.092 cerebros de personas que tenían 60 años o más. Y les pido mirar sobre todo las personas que están acá, clasificadas como Clinical Dementia Rating 0.5, tienen un deterioro cognitivo leve, o como 1 o más, que tienen demencia.
Y aquí ustedes miran que en gris y en azul, sobre todo en gris, están los casos de enfermedad de Alzheimer, que es la principal causa de demencia en todo el mundo. Pero como ustedes pueden mirar, y aquí estamos hablando de un estudio que utiliza examen neuropatológico, entonces el diagnóstico definitivo, preciso, la prevalencia de enfermedad cerebrovascular, de demencia vascular, que está en rojo, es casi igual o es igual a la de prevalencia de enfermedad de Alzheimer. Y aún una combinación en blue, en azul, con casos de Alzheimer y vascular. Entonces aquí ustedes tienen una idea de cómo la enfermedad cerebrovascular es muy frecuente acá en un país de Latinoamérica, en Brasil, en exámenes neuropatológicos. Muy distinta de la situación que se observa en Estados Unidos, en Europa, donde el gris, la enfermedad de Alzheimer, sería la mayor parte de los casos, 50, 60% de los casos. Finalmente, otro problema son otras enfermedades que tal vez puedan contribuir un poco para complicar más la situación de nuestra población. Además de la prevalencia alta de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, como vimos, en nuestros países enfrentamos todavía problemas de muchos años, como el problema de las infecciones, de las enfermedades infecciosas tropicales. Y acá les traigo datos de 3 enfermedades. La enfermedad de Chagas, y aquí ven ustedes cómo Latinoamérica es la región del globo donde esta enfermedad es más importante. Datos de cisticercosis que ven acá. También muy prevalente, endémica en muchos países de Latinoamérica. Y finalmente, infección por el retrovirus HTLV1, que es muy prevalente en distintos países de Latinoamérica. Y hay algunos estudios, les trae aquí 3. Un estudio hecho por colegas de Salvador, Bahía, que tiene una línea de investigación muy fuerte en este campo, en una larga muestra, una grande muestra de pacientes. Estos investigadores muestraron que la enfermedad de Chagas se asoció de modo independiente a atrofia cerebral. Entonces, enfermedad de Chagas no solo como causa de enfermedad cerebrovascular, pero posiblemente por mecanismos inflamatorios, causando atrofia del cerebro. El segundo estudio asociando daño cognitivo, deterioro cognitivo, incluso demencia, en pacientes con neurocisticercosis, sobre todo cuando los pacientes tienen neurocisticercosis activa, no calcificada. Y finalmente, un último estudio más reciente sobre el deterioro cognitivo en pacientes con mielopatía asociada a la infección por HTLV1, que es una infección muy prevalente en Brasil y tantos otros países. Entonces, es un problema adicional, además de la hipertensión, del diabetes y de otros problemas de salud, tenemos que enfrentar también enfermedades infecciosas que, sin embargo, aún son muy frecuentes en nuestros países. El segundo punto es la cuestión genética. Entonces, los factores genéticos podrían explicar esta prevalencia tan alta de demencia en Latinoamérica y el inicio más precoz. Hay estudios muy buenos en este campo. El grupo del profesor Francisco Lopera en Colombia, en Antioquia, en Medellín, identificó muchos casos de pacientes con formas genéticas, autosómicas dominantes de enfermedad de Alzheimer. Pero estas mutaciones son raras, menos del 2% del total de casos de Alzheimer. Y la otra situación genética que merece atención es la presencia del alelo epsilon 4 del gene de la apolipoproteína E.
La presencia de este alelo epsilon 4 está asociada a un riesgo mayor de enfermedad de Alzheimer. Pero como ven ustedes en esta tabla, en que comparamos estudios hechos en Brasil, en Argentina, Colombia y Venezuela, y comparamos con estudios hechos en Estados Unidos, España, Francia, en personas con enfermedad de Alzheimer, en controles sin enfermedad, con salud. Miren que la frecuencia del alelo epsilon 4 en las personas con Alzheimer en nuestros países es menor que en Estados Unidos, España y Francia. Entonces, el genótipo de la apolipoproteína E, específicamente este alelo epsilon 4, no es más frecuente en los pacientes con Alzheimer en nuestros países. En contrario, es menor. Entonces, me parece o nos parece que la cuestión genética no tiene una relevancia mayor. Entonces, no hay datos que apoyen la hipótesis que los genéticos contribuyen para una prevalencia más alta de demencia en Latinoamérica. Otros puntos que gustaría compartir con ustedes es la cuestión del conocimiento. Una vez que es una condición tan frecuente, sería necesario y deseable que clínicos generales conocieran más sobre demencia. En Latinoamérica, el diagnóstico de demencia es casi siempre hecho por especialistas, esporádicamente por clínicos generales. Y en contrario, en muchos países europeos, la mayor parte de los pacientes con demencia tienen su diagnóstico hecho por un clínico general. Condiciones con mucha prevalencia idealmente deben ser diagnosticadas y tratadas por clínicos generales. Les presento aquí que presión alta, diabetes, cefalea, dolor de cabeza, depresión y claro, también demencia, idealmente, por su frecuencia tan alta, debían ser tratadas, diagnosticadas por clínicos generales. No tenemos especialista en número y en distribución suficiente para atender todos estos casos. Y la situación no es buena. Este estudio hecho en Brasil algunos años, en que un colega geriatra evaluó en un ambulatorio de un hospital universitario 3.117 personas con 65 años o más. Él ha extraído una muestra randómica de 248 y miró todas las fichas diagnósticas, los prontuarios de todos estos pacientes. Y en 52 había sospecha de deterioro cognitivo. Estos pacientes fueron evaluados y 43 tenían efectivamente deterioro cognitivo leve o demencia. Pero solo en 7, 16% tenían esta información en sus fichas médicas. Entonces la identificación, por lo menos en este estudio de Brasil, por los clínicos generales fue muy baja. Y por otro lado, en Europa, la detección no es tan alta, pero es mejor, del 20 hasta el 65%. Entonces hay que mejorar y capacitar los clínicos generales a reconocer y a diagnosticar demencia en nuestros países. ¿Y cómo mejorar el conocimiento de demencia por clínicos generales, por profesionales de salud? Las informaciones deben ser incluidas desde la escuela fundamental. Los niños tienen que saber conocer un poco los síntomas de demencia, porque conviven con sus abuelos, para que esto pueda ser algo que se preste atención. También en los cursos de medicina, de otras áreas de salud, los currículums tienen que incluir buenas clases de demencia en su formación. Combater el nihilismo, que no hay nada que hacer. Sabemos que hay mudanzas en la vida adulta que pueden prevenir demencia. Y mudanzas también en
personas mayores un poco más jóvenes que pueden prevenir demencia, y hay algunos estudios muy importantes que confirman eso. Entonces, los clínicos generales necesitan saber si su paciente tiene o no deterioro cognitivo. Tienen que saber prescribir tratamiento, orientar comportamientos más sanos y mostrar a ellos que es posible hacer el diagnóstico, fácilmente el diagnóstico de demencia. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Y se escucha bien? Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí. Ok. Gracias. En relación a la cuestión de... Gracias. En relación al screening, al diagnóstico, es muy simple, no es algo difícil. Por ejemplo, dos estudios, un estudio hecho en San Paulo que mostró que dos instrumentos, uno de evaluación funcional, uno de evaluación cognitiva, 1 minuto, esto hecho con familiar, 4 o 5 minutos. Se oye mal, buena sensibilidad, buena especificidad. Este otro estudio nuestro que mostró que la producción de palabras en 1 minuto, animales, permite una buena sensibilidad, especificidad para diagnosticar demencia. Algo que toma mucho poco tiempo del clínico general, que puede ser aplicada en larga escala, pero con capacitación de los clínicos y de los profesionales de salud. El último punto es el reconocimiento del público general, el conocimiento del público general. Tenemos que, esto puede mejorar el diagnóstico, que las personas busquen el tratamiento más temprano, reduce el estigma, mejora el tratamiento de factores de riesgo modificables como hipertensión, diabetes, aumenta el potencial de prevención de demencia en la edad adulta y seguramente necesitamos de más estudio en Latinoamérica y de campañas en este sentido. Para terminar, hay que lembrar que los costos en demencia en Latinoamérica son el último desafío sobre lo cual me gustaría hablar. En Latinoamérica el cuidado es mucho más informal que en los países más ricos, donde el cuidado formal, instituciones predominan. En Latinoamérica, en la mayor parte de los países, pues costos con médicos, con medicaciones, son remedios, son pagas por los ministros de la salud en muchos países en Latinoamérica. Pero el cuidado social y cuidadores, institucionalización prácticamente no existente en Latinoamérica en el sector público, y las personas son cuidadas en casa por longos tiempos y necesitan todo el apoyo familiar. Y esto hace con que los costos, aunque los costos en Latinoamérica son más bajos que en países más ricos, este costo para nosotros es alto.
Entonces, el costo en Brasil o el costo en Chile, por ejemplo, en 2 estudios, se muestra que representa una situación muy difícil y difícil de que las familias puedan pagar y asumir todos estos costos. Ok, y finalmente, en este escenario, creo que intento acordarlos que es necesario que en todos nuestros países tengamos lo que se llama hoy planos nacionales de demencia. Como ven ustedes en esta mapa, Chile, México y Costa Rica y Cuba son los únicos países de Latinoamérica que tienen un plan nacional de demencia. Todos los otros países, incluso Brasil y Uruguay, y algunos no, o no tenemos planos o tenemos todavía solo un plano en desarrollo. Y esto es muy importante para poner el problema de demencia con la atención que él necesita. En conclusión, bueno, con todas las dificultades de charla y de conexión, espero que tenga dejado claro que la prevalencia de demencia en Latinoamérica es mayor que en otros países y mayor en adultos mayores más jóvenes. Es mayor en personas analfabetas, en personas con baja educación. Y probablemente la baja educación y la enfermedad vascular y otras comorbilidades pueden explicar esta tasa de prevalencia elevada y la emergencia más precoz de demencia en nuestros países. Necesitamos aumentar el conocimiento público sobre la demencia, los costos de la demencia, del cuidado de los pacientes, no pueden ser pagos solamente por la familia, por los cuidadores, y para que esto todo sea puesto en marcha, necesitamos de planes nacionales de demencia que establezcan etapas, que establezcan metas, objetivos que sean atingidos con el tiempo. Les agradezco mucho, lo siento mucho por todos los problemas de conexión, pero quedo a disposición para dudas o preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Paulo, muchas gracias por esta presentación. Realmente, que la enfermedad de Alzheimer no tiene tratamiento específico, el hecho que en Latinoamérica se puedan tratar las comorbilidades, que son factores de riesgos certeros para esto, hace que la perspectiva podría ser buena si los médicos generales, otros especialistas, pudieran cumplir esa fase. Pienso que el proyecto, digamos, de poder mejorar la situación de la demencia en Latinoamérica sería relativamente favorable por el trato de las comorbilidades, si fueran mejor. Ese es uno del comentario muy breve. El segundo comentario es con respecto a los traumatismos craneanos, que son un factor de riesgo para la demencia. Quisiera saber si hay algún comentario en relación con traumatismos craneanos en diferentes épocas de la vida en Latinoamérica con respecto a otros países. Gracias. Gracias por los comentarios, Pedro, y por las preguntas. Tienes toda razón. Tenemos que hacer nuestra
no sé cómo se dice en español, nuestras tareas de casa, ¿no? Como un estudiante que va a casa tiene que hacer sus tareas. Nuestros países tienen que mejorar mucho los cuidados con tantos problemas de salud fáciles de prevención. Todavía no tratamos suficientemente todos los casos de hipertensión, de diabetes, de colesterol alto. Tenemos tasa de obesidad alta en muchos de nuestros países, de sedentarismo, de inactividad física. Entonces hay un campo abierto, largo y muy importante que puede tener un impacto muy largo, muy importante a medio largo plazo en disminuir estos casos. Y con intervenciones de costo bajo, ¿no? Intervenciones que no estamos hablando de medicinas o alta tecnología o de medicinas de costo muy alto. El segundo punto, la cuestión de los traumas craneanos. Es interesante que no tengo datos de Uruguay, por ejemplo, o de otros países, pero en Brasil, que es un país hoy con 209 millones de habitantes, lamentablemente el número de accidentes de automóvil en carreteras es muy alto. Tenemos lamentablemente un número muy grande de muertes, de accidentes, de personas con problemas de distintas situaciones por accidentes, incluso trauma craneano. Y sabemos, como sabes bien, que traumas craneanos, sobre todo traumas de repetición o traumas con pérdida de conciencia, son factor de riesgo para demencia. Y esto es un dato muy, muy importante y algo que se debe prestar atención también, tener toda razón. Pero no tengo datos, no hay muchos datos en Latinoamérica que sepa. Gracias. El doctor Bernardi creo que tiene una pregunta. Bueno, primero que nada quería parabenizar al doctor Pablo Caramelli por su excelente presentación y sobre todo porque nos lleva a reflexionar sobre un problema que, si bien la pandemia del COVID en este momento acapara la atención, este tema silenciosamente continúa, está presente, y yo diría que incluso la pandemia lo puso de manifiesto. Porque cuando empezaron acá en Uruguay a aparecer brotes de coronavirus, de COVID-19, en residenciales geriátricos, se vio que en muchos casos las personas que allí estaban, muchos de los cuales eran cuadros de demencia, estaban en una condición que las autoridades consideraron infrahumana, públicamente, abiertamente. Y esto es algo que todos sabemos, y sabemos desde hace tiempo. Pero esto también es un fenómeno que yo creo que el doctor Caramelli puso de manifiesto con mucha claridad. Los costos sociales y económicos de la demencia son altísimos. Creo que se andan por el 1% del PBI en muchos países, en todos. Te pido que me corrija, no soy experto en este tema, así que aprendí de lo que él dijo, pero coincide con otros datos que yo tenía. Y además consume muchísimo tiempo cuando no están en casas de salud, en residenciales, consume muchísimo tiempo de cuidado de la familia. Y después del COVID, nos vamos a encontrar con todo un tema económico de puesta al día y de exigencia muy grande. Y se va a hacer muy difícil cuidar a los pacientes con demencia. Entonces, yo diría que acá no hay un plan de demencias que yo conozco. Sé que el doctor Kesoyan trabajó mucho
con el doctor Ventura y otra gente en estos temas, pero hay un plan de cuidado, hay un sistema nacional de cuidado que evidentemente no va a dar abasto, eso lo sabemos, y que nos plantea la pregunta de cómo vamos a enfrentar el cuidado de estos pacientes. Si tengo bien los datos, lo que requieren los pacientes con demencia es más que lo que se invierte en cáncer o enfermedades cardiovasculares. Y lo que se invierte en investigación es muchísimo menos que lo que se invierte en investigación en cáncer o enfermedades cardiovasculares. Yo recuerdo como psiquiatra que viví la época de la esperanza en que los inhibidores de la colinesterasa o la amantidina, etcétera, etcétera, que fueron quedando en el camino. Y en este momento no tenemos muchas perspectivas terapéuticas. Entonces quería pedirle al doctor Caramelli una reflexión sobre lo que cuesta la enfermedad y lo que se invierte en investigación en este campo. Sí, muchas gracias, doctor Bernardi, por sus comentarios, por la pregunta. Usted tenía razón. La pandemia del COVID-19 creo que hizo muy clara la situación que muchas personas mayores viven en el mundo, incluso en nuestros países, ¿no? Y desnudó un poco la situación sanitaria, social que estas personas viven. Tiene toda razón. Y es una situación triste. En muchos países, incluso países ricos como Estados Unidos, en Europa, como usted sabe, hubo algunos residenciales o instituciones de larga permanencia que un porcentaje alto de personas tuvieron infección y muchas murieron por la infección del virus. Entonces creo que este es un problema que estaba un poco escondido y ahora con la pandemia se hizo más claro. Le adjunto un otro problema que también estamos viendo, y ahora estamos haciendo un proyecto de investigación con colegas de Argentina, de Chile. Hicimos casi 400 encuestas por teléfono con familiares, cuidadores de personas con demencia, familias que tienen personas con demencia y las cuidan en casa. Y evaluamos un poco el problema de tener a esta persona en casa en el periodo de la pandemia, cómo fue para el paciente, cómo fue para el familiar cuidador. Y los datos que estamos analizando ahora, pero los datos iniciales dejan muy claro el impacto que esta situación, que para personas sanas ya es muy difícil, para los pacientes es un desafío mucho mayor y los familiares están sufriendo mucho con eso, ¿no? Entonces es otra dimensión del mismo problema que trae, sobre lo cual usted habló. Y finalmente sobre la cuestión de los avances, se invierte poco todavía por la dimensión del Alzheimer y de otras enfermedades, tal vez porque son enfermedades que aparecen en un momento de la vida en que la productividad es más baja, la persona está retirada, distintamente de lo que pasó con el HIV, una enfermedad que afecta a personas jóvenes en esta productiva, y estas personas pudieron luchar, reclamar inversiones mayores para la investigación. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, no. Pero poco a poco los financiamientos están aumentando. Lamentablemente no en nuestros países, no sé cómo es la situación en Uruguay, pero acá en Brasil vivimos una situación difícil de fondos para investigación. Y para concluir le digo que lamentablemente aún estamos lejos de tratamientos específicos, seguros y efectivos para estas enfermedades. Así que la prevención seguramente
es el tema o el punto clave, por lo menos por los próximos años. Y solo un comentario final. Ayer leía un artículo, creo que el doctor Picardo tal vez lo tenga visto y es muy interesante, que evaluó en un banco de cerebros la presencia de más de una enfermedad en personas con demencia. Y los datos son impresionantes. Una cantidad muy grande, 25% de las personas mayores con demencia tenían 4 enfermedades degenerativas. Y esto es un otro problema, porque si llegamos a una medicina para Alzheimer, hay las otras 3 que ser tratadas para estas personas. Entonces, el problema es mayor, es amplio, es largo, y tenemos seguramente que trabajar mucho en investigación, pero también mucho en prevención. Un breve comentario en relación con esto. Sí. Dos cosas. El impacto de la drogadicción en la demencia. De la drogadicción. Yo no conozco muchos datos de drogadicción en demencia específicamente. Claramente hay daños al cerebro, hay deterioro cognitivo de estas personas. Como usted seguramente sabe, muchas de esas personas tienen enfermedades psiquiátricas asociadas. Hay estudios que muestran que personas que consumen drogas tienen mayor riesgo de presentar trastornos como esquizofrenia, de inicio más precoz, pero no conozco específicamente estudios que asociaran esto con demencia. Puede ser que haya, pero yo no conozco, no sé si el doctor Picardo conoce o podría comentar, no sé, Pedro. No, con respecto a esto no puedo decir nada. Yo quería hacer un muy breve comentario. Perdón, podríamos excluir el alcohol, en el caso del alcoholismo. Claro. Sí. ¿Cómo? No, muy importante, el alcohol. El alcohol, yo no hablaba de ilícitas, ¿no? Yo hablaba de ilícitas, no de las lícitas. Correcto. Legal. Voy a lo anterior. Creo que hay 2 puntos que el doctor Caramelli comentó que son interesantes o importantes, y por eso esta charla. Uno es que los modelos animales rotulados como modelos de Alzheimer, personalmente pienso que no necesariamente son modelos de la enfermedad de Alzheimer. Entiendo la dificultad y no estoy diciendo que no tengan valor, lo tienen, pero creo que no es correcto decir que los modelos animales transgénicos que existen son modelos realmente de la enfermedad de Alzheimer tal como la padece el ser humano. El motivo de esto es que los modelos animales, en su gran mayoría, son modelos con alteraciones genéticas y a veces más de una alteración genética. Por ejemplo, hay modelos que tienen 2, 3, 4 mutaciones en diferentes genes y después, oh sorpresa, la patología muestra algo que se parece al Alzheimer, pero no hay individuo que tenga todas esas mutaciones. El 80 o el 90%, como dijo el doctor Caramelli, de los Alzheimer, no son genéticos, son los esporádicos. Quiere decir que los modelos sobre los cuales se ha avanzado mucho en el tema no son necesariamente modelos que reproducen la enfermedad en el humano. Y esto tiene 2 consecuencias desde mi perspectiva. Uno es que posibles terapéuticas en animales, no sé cómo va a ser la traslación, hasta ahora ha sido negativa. En la medida que no usemos un modelo correcto, las posibilidades de traslacionar eso al humano van a ser problemáticas. Y la segunda es la importancia del tipo de trabajo epidemiológico que el doctor Caramelli presentó hoy,
donde son estudios poblacionales, donde en realidad lo que estamos viendo es la realidad del problema. Desde el punto de vista de un neuropatólogo como yo, trabajé más de 10 años en un centro de Alzheimer en Estados Unidos y he visto muchas autopsias de Alzheimer. Y en realidad son muy pocas las veces que he visto algo que era puramente Alzheimer. En la mayor parte de los casos había Alzheimer más una arteriopatía, más otro tipo de problema y muchas veces más de una enfermedad degenerativa asociada. Por ejemplo, hasta hemos llegado a ver casos de enfermedad de Creutzfeldt, que es muy poco frecuente, una rareza, es una enfermedad priónica rara, con alteraciones tipo Alzheimer. Lo que sí hemos visto, o lo que sí ha sido publicado, son casos de esas enfermedades tan raras como son las priónicas, por iatrogenia, por parches de dura madre, donde el paciente desarrolló un Creutzfeldt, una persona muy joven, y se le puso el parche de dura madre porque había tenido un traumatismo craneano severo. La patología dio dos enfermedades claras, una enfermedad de Alzheimer y una enfermedad de Creutzfeldt, patológicamente certificadas, una encima de la otra. Quiere decir que esto pone de manifiesto la importancia del traumatismo, y lo segundo es la complejidad de la interpretación de los datos a través de modelos animales. También el hecho de que no todos los estudios lamentablemente pueden tener una comprobación patológica debido a los costos, pocas autopsias, etcétera. Ese es otro tema. Pero pienso que no tenemos que olvidarnos de estas situaciones que se dan. Perfecto, perfecto, Pedro. Estoy de pleno acuerdo contigo. Es una cuestión muy compleja. Tenemos mucho que trabajar todavía en los próximos años. Es necesaria mucha investigación. Pero es Ronald que habla. Ronald. Estaba identificado como Borelli, por eso. Exactamente. Disculpe. No me he trasvestido, es mi señora. Saludos a Paulo, es decir, que lo recuerdo muy bien. Hemos tenido alguna charla. Pablo, sí. Tú aludiste a una serie de neuroinfecciones que efectivamente, es decir, son causa o predisponen a lo que son las demencias en términos generales. Y en el hoy y aquí, y especialmente en Brasil, están sufriendo en este momento una situación desesperante con el tema del COVID. ¿Tú pensás, es decir, más allá de que el neurotropismo del COVID no está decididamente, de alguna manera documentado, de que esto pueda traer consecuencias en el sentido de que ser un factor predisponente, es decir, y que se agrega, es decir, como ustedes han hablado desde el punto de vista neuropatológico, incluso a la existencia no solo de enfermedades degenerativas, sino de enfermedades inflamatorias, que de alguna manera entonces permiten un trigger de este tipo de cosas? Perfecto, muchas gracias. El comentario está perfecto, estoy de total acuerdo. Lo que estamos mirando ahora es la punta del iceberg y los casos agudos, ¿no? Estamos mirando los casos agudos. Creo que hay casos de encefalitis, hay distintas manifestaciones neurológicas, enfermedad cerebrovascular, encefalitis y tantos otros problemas en estos pacientes. Seguramente un estudio que tenemos que hacer es el follow-up, el seguimiento de estas personas. Porque ahora tenemos datos agudos, subagudos, y tenemos que reevaluar a estas personas después de algunos meses, quizás años, y sobre todo mirar si hay algunas personas que tienen
y pienso que es posible, tienes toda razón, una vulnerabilidad mayor a consecuencias más serias para el sistema nervioso central. Entonces, estoy de pleno acuerdo y es más un problema que tal vez tengamos que enfrentar en el futuro. De lo que conocemos de la fisiopatología, de la patogenia del virus, de su acción, es totalmente posible. Y claramente hay algunos casos que van a tener consecuencias más inmediatas, los casos de accidente cerebrovascular, que hay muchos, ¿no? Estos casos van a tener secuelas, ¿no? Secuelas del accidente vascular. Los casos de encefalitis, lo mismo. Pero hay seguramente otros problemas que pueden aparecer en el futuro. Creo que estamos en un buen momento para hacer un protocolo prospectivo sobre aquellos pacientes que tú mencionaste antes, aquellos que fueron graves y salieron, que están en la situación intermedia, incluso de aquellos que son asintomáticos, ¿no? Y sería muy interesante, digo, hacerlo de una manera cooperativa, ¿sí?, colaborativa entre diferentes países. ¿Puedo decir algo en este momento? Multicéntrico. Si no hay más preguntas, creo que es un buen momento para terminar. Desde el punto de vista personal, creo que ha sido realmente muy interesante la charla y provocativa. Me parece excelente la idea de el doctor Salamano, de Ronald, de poder seguir la conversación, y en eso quedo, que creo que justamente poder seguir esta comunicación entre la gente interesada puede ser muy importante. Gracias por las preguntas, comentarios. Es interesante ver el aporte del doctor Bernardi, que viene de la psiquiatría y que justamente en este modelo, en el momento de COVID y demás, ve la otra parte de la situación y la aporta en este momento. En fin, creo que nos hemos beneficiado todos. Muchas gracias.